Mis papás me tienen miedo. Cuando yo era mucho más joven, trabajaba en una pequeña escuela como maestra de kinder. A lo largo de todos esos años conocí muchas historias de estos niños. Algunas eran tontas y sin sentido, como es normal a esa edad. Otras eran bonitas anécdotas de viajes que hacían con sus papás y unas pocas eran siniestras. Secretos que los niños me contaban porque después de sus papás yo era la siguiente persona con autoridad y en quien confiaban. Era como otra mamá para ellos. Llegué a escuchar muchas experiencias de abusos físicos y mentales que los pequeños me contaban con voz baja y con lágrimas en los ojos. Pero una en especial fue la que más terror me causó, y lo peor fue que tiraba más por el lado paranormal. La historia me la contó una de las alumnas más obedientes y tranquilas del salón. Ella siempre me pareció una niña bien, que nunca dio indicios de tener problemas en casa. Todo comenzó una mañana en la que los niños empezaban a llegar al salón. Ella, como era costumbre, era una de las primeras en ser traída por su mamá. Cuando llegó, se sentó en su pequeña mesa y sacó un cuaderno en el que empezó a hacer garabatos. Por pura amabilidad me acerqué a ella y le pregunté que qué era lo que estaba haciendo. Solo me contestó que dibujaba. De la nada dijo una frase que marcaría el inicio de la experiencia. Mis papás me tienen miedo. Le pregunté por qué decía eso, creyendo que me narraría una anécdota chistosa, pero fue todo lo contrario. Con palabras que usaría alguien de su edad, me dijo que cuando llega a casa, sus padres la encierran en su cuarto porque ella está maldita. Sé que suena increíble, y de hecho yo no creía lo que me decía, pero los detalles que comenzó a dar me dejaron impactada. Supuestamente, sus padres eran muy duros con ella porque la pequeña tenía comportamientos de lo más extraños, tanto que espantaba a sus papás. Y estos tomaban medidas muy fuertes para combatir estos comportamientos. Se me hacía inhumano que trataran así a su hija solo porque no la entendían. No me lo podía creer. Dadas las declaraciones de la niña, me vi obligada a hablar con sus padres, porque quizá detrás de todo lo que ella decía había un error, o quizá había algo oscuro y real que debía ser tratado con ellos. Cuando llegó el día de la cita, tanto el padre y la madre asistieron. Se veían despreocupados. Claramente no sabían por qué estaban ahí. Cuando les empecé a contar de lo que la niña me había hablado, de inmediato ambos se pusieron tan nerviosos que no pudieron ocultarlo. No soy psicóloga ni nada, pero definitivamente escondían algo. Al darse cuenta de que no podían explicar de manera racional las confesiones de su hija, se alteraron aún más y ocurrió lo impensable. Me dijeron que creían que su niña estaba poseída. Ellos aseguran que algo maligno la rodea, pues desde hacía un tiempo se comportaba de manera extraña. Dicen que un día la encontraron dormida encima de un mueble tan alto que sería imposible que ella se hubiera podido subir sola. Otras veces la encontraban parada en medio de la sala sosteniéndose con ambas manos y pies, pero al revés, es decir, mirando hacia el techo. Juran escuchar a la niña pronunciar groserías con una voz que no es la suya, y lo más espantoso es que la han visto jugar con cuchillos como si fueran cualquier cosa. Ni siquiera saben cómo es que llega hasta ellos. Por lo que dicen, estuvieron tratando de encontrar una solución. La habían llevado con psicólogos, pero nadie podía explicar sus comportamientos. Y debido a todas las cosas tan aterradoras y peligrosas que hace, los papás prefieren dejarla encerrada en su cuarto para evitar que se dañe. Me gustaría decir que al final encontramos una solución juntos, pero ni siquiera me dejaron ayudarlos. Desde aquel día no pude ver a la niña de la misma manera, aunque sinceramente yo nunca noté nada extraño en ella. Al final perdí la pista de la niña y nunca supe en qué terminó todo.
Las semanas pasadas. Buen día a todos, y feliz Día del Niño a los que me estén escuchando. Me llamo Gladys Hernández. Soy maestra de preescolar desde hace 10 años. Una cantidad enorme de niños y niñas han pasado por mi salón y gracias a ello he vivido muchísimas experiencias. Algunas bonitas y otras definitivamente no tanto. Hace ya unos años que sucedió la experiencia que hoy les traigo. En aquel entonces teníamos una actividad semanal que trataba sobre hacer dibujos de cómo había sido nuestra semana anterior. Algunos niños seguían las instrucciones y otros dibujaban lo que les daba la gana. Yo al principio pensaba que Rogelio era uno de los niños que prefería plasmar en el papel lo que su imaginación le dictaba, pues dibujaba lo que parecían ser garabatos y monstruosidades. Uno en especial se presentaba con frecuencia. Era una criatura negra, alta y delgada con grandes ojos rojos enfurecidos. A veces se veía al lado de un interruptor de luz, o dando a entender que lanzaba objetos. Al inicio lo regañaba y le repetía las instrucciones, pero él parecía no entender, pues seguía dibujando las mismas cosas una y otra vez. Llegaron a darme mucho miedo sus dibujos. Los hacía de una manera tan retorcida que no sabía qué pensar. Ya preocupada hablé con él y le pregunté por qué hacía estos dibujos. El niño, con el poco léxico que tenía, me dijo que eran cosas que pasaban en su casa. La alerta dentro de mi cabeza se encendió, pues llegué a pensar que era una manera de externar el maltrato físico que recibía en su hogar. Mandé a llamar a sus papás. En cuanto les mencioné y enseñé lo que su hijo hacía, ambos se horrorizaron. Pero resultaba que su sorpresa y miedo no eran producto de que desconocieran esto que salía de la cabeza de su pequeño, sino todo lo contrario. Ellos sabían por qué lo dibujaba. Me contaron que en su casa ocurren eventos extraños, que las cosas se caen, encienden y apagan luces, escuchan pasos y mucho más. Sin embargo, lo más aterrador del asunto es que ellos aseguran que el niño dice que aquello que los acosa y amedrenta en su propio hogar es aquel monstruo que aparece constantemente en sus dibujos, y la descripción que les da es siempre la misma. Es justo como la dibuja. El niño eventualmente pasó a primaria y le perdí el rastro. No sé qué habrá sido de él o de su familia, pero espero de corazón que se encuentren muy bien.